Moisés, pues precisamente por interno le estaba diciendo Moisés, muchas gracias, pero no puedo compartir pantalla, entonces a ver si me pueden dejar. Ya tienes la posibilidad de compartir pantalla. Me dices por... Listo, perfecto, listo. A ver, ¿qué están viendo de mi pantalla? Listo, ¿ya están viendo? Hay algo del hub, ahí estás, pero ¿qué parte estás compartiendo? Creo que hay... Estoy en la guía, en la primera pantalla, en la primera presentación. ¿Ya estamos ahí? La mm, primera página. No, algo No. pasa. Están viendo todos. Yo lo estoy viendo un poco pixelado, un poco muy pixelado. Se está viendo Mm, pixelado realmente. No se ve bien. Sí, Ahora sí, ahora sí. ya, algo pasó que ya mejoró. listo, listo. Entonces ahora sí. Quiero empezar por presentar un poquito de lo que hacemos. Eh, Soy socio fundador del Hub Ventures. El Hub Ventures es básicamente un mecanismo más de inversión para emprendedores. Lo que hacemos dentro del Hub Ventures es construir de la mano de los emprendedores las soluciones y las operamos de manera conjunta. Nos encargamos 100% de validar el mercado, de construir el MVP y de conseguir esos primeros clientes para llegar a un product market fit o evidencia de product market fit. Y según la teoría, llevamos el proyecto de 0 a 1 y buscamos que los emprendedores ya los lleven de 1 a 10, obviamente con nuestro acompañamiento 100% digital. Eh, en un segundo, listo. Lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con qué es las startups y precisamente respondiendo a lo que preguntaban en el chat, cuáles son las diferencias entre una empresa de tecnología y una startup o un producto digital versus unos servicios digitales. ¿Listo? Les voy a contar un poquito de quién soy yo. Yo soy, como les acabo de decir, socio fundador y managing director del Hub Ventures. También soy líder de comunidad de Techstars Startup Weekend en Colombia. Soy alumni de un programa de liderazgo de Israel que se llama Reality Adelante, una iniciativa de la Fundación Schusterman de Nueva York. También soy ángel inversionista y, por supuesto, doy asesorías y acompañamientos a startups en diferentes etapas. Previamente hice parte de otras startups, de startups que pasaron por 500, por Rockstar, por Techstars y que obviamente han pasado por diferentes etapas. Y mi rol típicamente tiende a ser director de operaciones como COO o director de crecimiento como Head of Growth o CGO he participado. En todas las redes me pueden encontrar como Arangueta. Eh, He podido tener la oportunidad de trabajar con diferentes procesos como apps.co, como mentor en las etapas de ideación y de crecimiento, con el programa de Techstars Startup Weekend, que pues, en estos momentos también lo estamos ejecutando en todo el país. He sido director del capítulo Colombia de Founder Institute, fui director durante 2 años y medio. También he sido mentor y sigo siendo mentor de la red de Founder Institute en diferentes países de Latinoamérica. He sido parte del programa de Google de Developer Experts en una vertical que se llama Product Strategy. Eh, He sido mentor de negocios y desarrollo de negocios en Google for Startups, en los programas de Google Launchpad. He sido profesor de emprendimiento en la Universidad de AFIT y en programas de diferentes latitudes y he podido de alguna manera impactar o asesorar a diferentes emprendedores o entusiastas del emprendimiento en toda Latinoamérica, aproximadamente 2000 o quizás más, en toda mi carrera, lo cual me hace sentir muy orgulloso. Y hoy quiero empezar a hablar ya de la carnita. Este espacio, este primer espacio que voy a tardar 10 minutos, quisiera que fuera un poquito en 2 vías. Así que si me permites, Moisés o Alejo, pues
quien tenga preguntas que me puedan ayudar a preguntar, perdón, quien tenga respuestas a estas preguntas que voy a hacer, que ustedes me ayuden, si es que la hacen a través del chat o si quieren abrirles micrófono para que me respondan, simplemente como para que tengamos esta conversación, porque quiero que arranquemos por algo súper fundamental y es ponernos de acuerdo en diferentes cosas que sé que muchos saben, pero para los que no saben va a ser una herramienta súper valiosa esta alineación. Lo primero es, Claro que sí, de una. gracias, Voice. Lo primero que quisiera preguntarles a todos y que cualquiera me responda, por supuesto, es cuál es el propósito de toda compañía en el mundo y que seleccionen, o sea, ya acá está la respuesta, simplemente es que me digan cuál de estas es la más apropiada. A, cambiar el mundo. B, aumentar el valor para los accionistas. C, incrementar el EBITDA. D, impacto social. O E, convertirse en autosostenible. Aquí Gustavo Hidárraga dice E. Juan Convertirse en Hernández autosostenible. dice E. Andrés Mauricio Impacto Vargas social. dice E. Perfecto. Ansiel Entonces vamos Vera ganando dice con D. impacto social. Sí, Gustavo Díaz, Carolina López y César de Duelo App dicen D. Perfecto. Impacto Sanay social. E. Sanay D. Sebastián Camacho E. Miguel Narváez D. Aquí ya va como empate entre la D y la E, va ganando ya la D. Perfecto. Listo. ¿Y qué tal si yo les digo que ninguna de las anteriores? Porque al final del día, this is a fucking business. Y sea lo que sea, y discúlpenme el francés, lo que necesitamos como compañía es aumentar el valor para los accionistas, ya sea que seamos un equipo bootstrapped, es decir, que sean con recursos propios o que tengamos inversionistas, porque cualquier compañía en el mundo, sin importar su categoría, si es tecnología, si es retail, si es textil, si es construcción, lo que sea, necesita generar valor a los accionistas. ¿Listo? Primer check. ¿Por qué? Porque el valor de mercado siempre va a ser superior a la rentabilidad. Y me sorprende que me hayan dicho DOE, porque eso hace parte del propósito personal de la compañía, pero no es el propósito de la compañía. ¿Sí? Es decir, ese es un KPI, es un driver muy importante, pero no es el driver más importante, es uno de los. Y normalmente cuando doy esta charla me dicen que el más importante es el EBITDA o cambiar el mundo. Y al final del día, el EBITDA tiene que ver con la rentabilidad, pero la rentabilidad es uno de los muchos indicadores. Todos los demás son indicadores de que hay una buena gestión y hay una empresa saludable, pero todos esos están por debajo del valor del mercado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Si no se entiende, dejen la preguntita y los vamos respondiendo. Dicho esto, hay algo que nos enseñaron típicamente para quienes tuvimos algunas clases de matemática financiera y quienes de pronto hemos hecho ejercicios de aprender sobre cómo se valoran las empresas. ¿Sí? Cuando alguien tiene un negocio, tiene una empresa, lo típico es que la caja, ¿sí? La caja descontable sea el mecanismo de valoración. Normalmente la forma en la que nos enseñaron a valorar una empresa es flujo de caja presente, oportunidad futura, ¿cierto? Eso es lo que determina la valoración, es el mecanismo tradicional. Pero ¿qué tal si yo les digo que acá no estamos hablando de ladrillos porque no es un tema tangible? Las startups tienen características muy diferentes a cualquier tipo de negocio tangible. Por eso no se puede valorar de la misma manera y por eso no se puede tratar de la misma manera, porque tenemos algo que se llaman intangibles que no podemos como identificar de la misma manera que podemos identificar un negocio tangible. Por eso hay diferentes mecanismos de valoración de la startup, pero sin importar si las startups
son diferentes en la forma de valorar de las empresas convencionales. Lo que sí pasa es que todas las compañías tienen un ciclo de vida dentro de la inversión, ¿cierto? Y este ciclo de vida está compuesto por 5 fases. La primera, que es en la que seguramente están todos ustedes, es el ángeles o friends, family and fools. Es decir, estamos en una etapa en la que quienes invierten en nosotros son ángeles inversionistas que creen en nosotros definitivamente porque tenemos un producto muy poderoso, los amigos, la familia y lo que en este esquema llaman los fools, que es personas incautas o hasta nosotros mismos que creemos que podemos hacer algo, pero que quizás no tenemos certeza de muchas cosas. ¿Listo? La segunda etapa es el capital de riesgo o capital de deuda, que típicamente está dentro del esquema de incubadoras de negocio, grants, oportunidades como Fondo Emprender, oportunidades como preaceleradoras o aceleradoras de negocio, ¿sí? Y quizás hasta el VC serie A, serie B, donde ya tenemos capital de riesgo, ¿cierto? Y algunos mecanismos de deuda que ya son mecanismos bancarios o capital de deuda, que es muy parecido al capital de riesgo. El tercero, que ya se va acercando a algo que llaman la meseta de crecimiento, es el tema de fusiones y adquisiciones, que es ya cuando tenemos actos de liquidez, ¿sí? Para los inversionistas, o algo que se llama IPO, Initial Public Offering, que es el momento donde salimos a bolsa y es el momento más esperado por todas las compañías en el mundo, sobre todo las que están en ese camino de llegar a un IPO. ¿Listo? El cuarto es el capital privado, que ya es lo que llaman el private equity, donde están estas grandes compañías que hacen adquisiciones de empresas, pero también hacen inversiones estratégicas en compañías muy grandes que no supone tanto riesgo, ¿sí? Y ahí entramos a hablar de grandes fondos o de hedge funds que empiezan a invertir en compañías donde los retornos no son tan riesgosos. Y finalmente, los hedge funds son los fondos de cobertura, que es el quinto, donde los fondos de cobertura lo que hacen es salvar muchas veces compañías que están en declive, porque ya pasaron todas las etapas del negocio y lo que necesitan son rescates financieros o buscan adquisiciones de otras firmas más grandes o buscan otros mecanismos que no implican mucho riesgo y que ya están definitivamente en su última etapa. Como todo en la vida, las compañías son cíclicas. La mayoría de las compañías tienen una vida útil. Hay muy pocas compañías que trascienden en el tiempo, ¿sí? Y esas pocas compañías ya son grandes corporativos globales que lo que hacen es adquirir otras compañías para poder sobrevivir y poder mantenerse al margen. Hasta ahí espero que todos estemos al tanto, que estemos súper alineados. Si hay alguna pregunta, me la van haciendo saber en el chat. Otra pregunta. ¿Qué es lo que mejor se correlaciona con la Espérame, evaluación? Sí, Aquí hay una pregunta que dice, de Juan Fernández, para aumentar el valor de las acciones, la compañía debe ser autosostenible, ¿no? ya vamos a ir hacia allá. Recuerden que todos los demás son indicadores y me voy a devolver acá para que quede súper claro. Aumentar el valor de las acciones es el propósito, pero cambiar el mundo, incrementar el EBITDA, tener un impacto social y ser autosostenible son indicadores de salud de las compañías que están dentro de esa sombrilla de aumentar la valoración. ¿Listo? No quiere decir que haya respuestas erróneas o no existan respuestas
certeras en esas. Lo que pasa es que hay una que es más grande que todas, y la más grande que todas es aumentar el valor. ¿Listo? Todos son indicadores de salud. Volvemos acá. La pregunta: ¿qué es lo que mejor se correlaciona con la valoración? ¿La rentabilidad? ¿Los ingresos netos? ¿El valor presente neto del flujo de caja futuro? Es decir, lo que les decía, el valor descontado del flujo de caja, el EBITDA o la tasa de cambio de KPIs. ¿Quién da más? Acá dicen B, C, A, B. Va ganando la Estamos B. variados. Va ganando la B. Listo. Ingresos Ya netos. están empatados B y C. C, ya va ganando la C. ¿Qué es EBITDA? Preguntan acá. B, B, ya va ganando la B. Ok. Va ganando la B. Ingresos netos. ¿Alguien da más? Espera que Y aquí la C también se repite A, harto. Valor presente neto del flujo de B, caja A o futuro. D. Listo. ¿Alguien da más? ¿No? Listo. Les Hasta voy a ahí. explicar primero qué es el EBITDA. Les voy a explicar primero qué es el EBITDA para quienes no lo conocen, y es un indicador financiero que nos permite entender cuáles son los beneficios que tiene una empresa antes de impuestos. Eso es el EBITDA. ¿Listo? Y es uno de los indicadores más importantes de las empresas. Si no tenemos claro qué es un EBITDA, importantísimo que terminada esta presentación vayan y se maceen este indicador financiero, porque seguramente va a ser uno de los más importantes, sobre todo si quieren trabajar desde el minuto cero pensando en rentabilidad. ¿Listo? El valor de caja presente, es decir, flujo de caja descontado, es lo mismo, es otro de los indicadores. Pero la realidad es que para la evaluación, lo que más se correlaciona es la tasa de cambio del KPI. ¿Y por qué la tasa de cambio del KPI? Porque me permite predecir en el tiempo qué tan rápido puedo crecer como compañía. Y le puede decir a mis inversionistas qué tanto puede crecer su inversión en el tiempo, es decir, a cuántos X va a poder tener un retorno futuro de esa inversión. Por eso, cuando los emprendedores salen a buscar inversión y no tienen muy claro la tasa de cambio del KPI, es decir, qué tan rápido pueden crecer en el tiempo y qué tanto eso representa en la rentabilidad futura de la inversión, no van a lograr levantar inversión. ¿Listo? ¿Y por qué eso es importante para la compañía más allá de la inversión? Porque también hace parte de la visión futura del negocio. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen que yo les pongo acá, que es una imagen de 2014, Mark Zuckerberg estaba hablando de los siguientes 10 años de la compañía. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a dar saltos cuánticos la compañía? Hace 10 años. Y esto que está mostrando acá en 2014, hoy es una realidad. Eso se llama un mapa de ruta de producto. Entonces, en 2014, Facebook dice, nuestra siguiente etapa es enfocarnos en productos, en crear un ecosistema de productos alrededor de Facebook, ¿sí? Y por eso hablaba de videos dentro de Facebook, Messenger, lo potente que podían llegar a ser las búsquedas, los grupos o comunidades de Facebook, la adquisición que habían acabado de hacer de WhatsApp e Instagram. Y finalmente, decía, a 10 años vamos a llegar a tener una comunidad de conectividad global.
internet gratis para todo el mundo. Pero también vamos a trabajar en inteligencia artificial y vamos a tener el momentum de inteligencia artificial y vamos a tener un metaverso de realidad aumentada y realidad virtual, un playbook, y tal cual lo han hecho hoy. Y por eso adquirieron Instagram, para poder centrarse en productos que les permitiera tener un ecosistema hiperconectado dentro de su comunidad. Y adquirieron WhatsApp, que les permitió expandir ese ecosistema de productos y alimentar a toda una base de usuarios que ya estaban conectados a través de WhatsApp. Y esto no es algo que haga solamente Facebook, esto no es algo de Meta, esto es algo de todas las compañías. Y yo quisiera preguntar acá, y me ayuda Moy, a entender si alguien sabe, por ejemplo, por qué Amazon decide adquirir Whole Foods Market como estrategia. ¿No? Acá les digo, resulta que Amazon es una de las compañías que más contamina en el mundo, gracias a sus data centers de AWS. Pero resulta que Whole Foods es zero waste o carbon zero. Entonces es una de las compañías que más ha hecho en función de disminuir huella de carbono. Y resulta que Amazon fue penalizado en Europa y comprometido a que tenía que disminuir su huella de carbono. Y ese se convirtió en su tasa de cambio de KPI, porque eso afectaba las acciones de la compañía. Y deciden comprar Whole Foods porque con eso lograban compensar todo lo que la Unión Europea les pedía. Y mágicamente subió un 30% después de la compra de Whole Foods el valor de sus acciones. Su tasa de crecimiento del KPI era compensar, porque eso hacía que definitivamente cambiara el horizonte del valor de sus acciones. Entonces miren que al final del día se enfocaron en uno de los KPIs que era compensar, ¿cierto? Entonces, cambiar el mundo, ¿cierto? Cambiar el mundo entre comillas, pero la gran realidad es que eso hacía que cambiara el valor de sus acciones para bien, generar mayor valor a sus accionistas. ¿Listo? Y entonces nos vamos a entender por qué Microsoft decide invertir en su competencia. ¿Por qué decide invertir en OpenAI? ¿Alguien me puede responder por qué Microsoft ama a OpenAI? Recuerden que la curva después del paso 4 del ciclo de vida de las compañías es descendente. Y cuando la curva es descendente, lo que deben hacer estos grandes conglomerados o grandes compañías es adquirir otras compañías o innovar dentro de sus productos. Y el hecho de que Microsoft adquiera, por ejemplo, Salesforce, adquiera GitHub, adquiera un montón de compañías que hacen parte del ecosistema tech global, no es otra estrategia que ayudar a salir de la meseta o innovar internamente. Y el hecho de que haya invertido en OpenAI le da un privilegio gigante y es poder utilizar este aprendizaje para innovar internamente. Y si alguien utiliza acá Edge, que es el navegador de Microsoft, se da cuenta que Copilot está construido sobre la tecnología de ChatGPT, ¿cierto? De todo lo que OpenAI tiene con ChatGPT 4. Entonces, eso le permite innovar y destacarse sobre la competencia para no entrar en esa curva de caída del ciclo de vida de la compañía, sino seguir o en la meseta o tratando de subir de nuevo. Tasa de cambio del KPI. ¿Cuál de estos
para ustedes puede ser un indicador clave de rendimiento de una compañía. Un evento que captura el valor generado se correlaciona con la retención, puede crecer sin ventas ni marketing y no necesariamente sin ingresos. Esos son 4 indicadores que me dicen a mí que yo tengo el KPI correcto para crecer. Un evento que captura el valor generado, es decir, que captura mi propuesta de valor como compañía, que no necesariamente depende de los ingresos, que puede crecer sin ventas o marketing y que está completamente relacionado con la retención de mis clientes. Ojo, no necesariamente es ingresos. Puede crecer sin ventas ni marketing. Yo quiero acá que me cuenten alguien de los que están presentes cuál es el KPI o la estrella norte que mide el crecimiento de su emprendimiento, de su proyecto. O que me digan, que también es válido, si no lo tienen claro. Recuerden que esto es en 2 vías. Sí, incluso pueden activar micrófonos y conversar si no quieren escribir. No, pues de mi parte, hola Julián, soy Juan. Bastante curioso todo lo que me has contado porque de nuestra parte no lo tenemos claro. Entonces justamente ando tomando nota hasta de que mencionaste Levita porque no tenía ni idea de eso. Y al Súper, mencionar que es incluso uno de los KPI más importantes, pues ya tengo que irme a consultar apenas terminemos esta sesión. Entonces, bacano porque me estás dando bastante información que no tenía conocimiento, la verdad. perfecto, gracias. Jan Vargas dice en el chat, clientes nuevos trimestrales y tasa de deserción. Súper, Jan. Creo que una de las más importantes, si no la más importante, cuando están empezando, es exactamente esa, Jan Vargas. Tasa de deserción. Yo siempre le digo a mis emprendedores, a mis equipos y con las personas que trabajo en diferentes proyectos, si yo aprendo a retener, yo voy a aprender a crecer. Y si yo aprendo a crecer, crecer no va a ser un problema, porque ya sé por dónde y ya sé cómo. Y yo creo que quienes han estado en ventas, históricamente hay una frase que siempre nos dicen y es más barato retener que conseguir un nuevo cliente. Siempre. Cualquier persona que esté envuelta en ventas le van a decir en equipos de ventas de alto rendimiento, siempre va a ser más barato retener el cliente actual que conseguir un cliente nuevo. Entonces, ahí es donde debemos fijar el horizonte, sobre todo cuando estamos en una etapa temprana, en la tasa de deserción. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 casos que todos conocemos: Airbnb, Spotify y Netflix. ¿Quién se atreve a decirme cuál es la tasa o el KPI, la tasa de cambio del KPI de cualquiera de estas plataformas? ¿Nadie? Yo sé que saben, pero les da miedo. No se preocupen. Equivocarse también es válido. Valentina nos dice suscripciones. La renovación de la suscripción. Renovación de la suscripción. Pero la tasa es decir, un dato en el cual ese El KPI KPI. primario de cada empresa va cambiando mes a mes o anual, ¿cierto, Julián? Muchas veces, de acuerdo a los equipos o a las células, tienen un KPI diferente, ¿no? De acuerdo al núcleo del negocio. Pero en este caso particular, y por eso los escojo a los 3, el KPI nunca cambia. El general, la estrella norte de ellos. Esa estrella norte de estos 3 siempre es la misma. Y por acá ya lo dijeron, y
Por ejemplo, Dani Ramírez dice número de reproducciones. Por ahí va, pero no. Sanay dice suscripciones, retención de suscriptores, nuevas cuentas, fidelización de los clientes. Gustavo Hidárraga dice para cada uno es diferente. Sistema de recomendación, dice Carlos. Publicidad, dice Viviana. Me voy a quedar ahí. Resulta que para Airbnb, por ejemplo, es noches efectivamente usadas. Noches efectivamente usadas. Ese es el KPI. ¿Listo? Si tuviéramos a Uber en esta ecuación, la de Uber sería viajes efectivamente realizados. De Spotify es minutos de reproducción por usuario. Y de Netflix, minutos de visualización por usuario. Y sí, tiene que ver con análisis de datos, como dice Carlos Andrés. Todos los KPIs tienen que ver con análisis de datos, por supuesto. ¿Sí? Por cohortes de usuarios, que ya vamos a entrar a entender qué son cohortes. Y Elizabeth, quien más está conectada con esto, es tiempo en plataforma. Y tiempo en plataforma se refiere a noches efectivamente usadas en Airbnb, minutos de reproducción en Spotify y tiempo de reproducción o de visualización en Netflix. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto el graph de Spotify, que al final del año te dice cuántos minutos y cuál es tu música favorita. Precisamente estos son estrategias de gamificación que buscan enganchar a los usuarios para que escuchen más música, escuchen más podcasts, ¿sí? Y estén más tiempo en plataforma. Porque si estás más tiempo en plataforma, significa que vas a renovar el siguiente mes. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí o quedan dudas y de pronto no se entendió? Perfecto. Por ahí decía Gustavo, al final sería lo mismo que las redes sociales, solo que los usuarios que con usuarios que pagan por usar los servicios. Tal cual, tal cual. Solo que en las redes sociales, como nosotros no pagamos, nosotros somos el producto. Porque las redes sociales nos venden a los anunciantes, por supuesto. Entonces, entre más tiempo consumamos las redes sociales, más oportunidad de venta a los anunciantes. Ahora sí, ya entendido todo esto y habiendo hecho toda la alineación, vamos a entrar en materia. El equipo, el ingrediente más importante de las startups. Y todavía no sabemos qué son las startups, pero vamos a empezar con el equipo. No sé si alguien recuerda esta escena de una película muy famosa que se llama La Red Social. Esta escena habla de cuando Mark Zuckerberg se da cuenta, cuando el socio de Mark Zuckerberg, el brasilero, se me escapa el nombre, si alguien lo recuerda lo puede decir, llega a la oficina de Facebook y le dice a Mark Zuckerberg que se dio cuenta que lo había timado. Eduardo, gracias Sebastián, que lo había timado y que había diluido sus acciones y lo había sacado. Es una escena súper controversial y hace ver que Zuckerberg, gracias a el fundador de Napster, se había asesorado mal y había sacado a Eduardo Saverin porque quería robarle la compañía o robarle las acciones de Saverin para él. Recuerden que al final del día, un equipo no es un inversionista y personas que trabajan. Un equipo son personas que trabajan en función de sacar adelante la compañía. Y lo que pasó acá es un claro ejemplo de eso. Para quienes conocen la historia y para quienes vieron la película, se van a dar cuenta que Saverin, el argumento que tenía
es que fue la primera persona que creyó en Zuckerberg y le había puesto los primeros $5,000, que él había pagado vuelos, que había pagado, que había hecho las primeras reuniones con PayPal, que había encontrado los primeros clientes. Pero resulta que Saverin estaba estudiando y no había dejado de estudiar y no se fue a trabajar. Quien estaba trabajando realmente era Zuckerberg con el equipo que montaron. Y sí, Saverin siguió fondeando y siguió pagando de su bolsillo algunos de los gastos, pero no estaba involucrado en el día a día de la construcción del producto. Y por eso, definitivamente no era un founder. Lo que hicieron fue pasarlo a un stack diferente que era de inversionista. Y por eso se diluyó, porque de acuerdo a la valoración, cogieron su inversión, la prorratearon y le entregaron las acciones que correspondían. Al final del día hubo un litigio, Saverin sacó mucho dinero de ahí, pero se convirtió en inversionista, no en co-founder. Y ahí tenemos una lista de chequeo de los co-founders. Y esto para que ustedes empiecen a pensar y a tener el criterio interno de si realmente con quienes están son cofundadores del proyecto que quieren realizar. O si tienen un equipo de fundadores o un founder y tienen inversionistas de capital. ¿Listo? Para que se cumpla que tengo co-founders, debería idealmente existir 4 criterios. Primero, admiración. Segundo, respeto. Tercero, confianza. Y por último, no menos importante, esa chispa que nos une, que definitivamente es el carisma, que podemos trabajar juntos y tenemos una buena dinámica. Yo puedo admirar a una persona, respetarla y sentir confianza por esa persona, pero no tengo ni la más mínima capacidad de empatía para trabajar con esa persona. Eso pasa y pasa mucho. Y es muy importante o que se cumplan las 4, 3 de 4, pero que nunca falte el carisma entre los founders. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones supremamente incómodas durante todo el camino del emprendimiento. Y si no hay carisma y no hay respeto, se va a acabar la compañía. Ahí les pido que hagan una pequeña reflexión para que miren si entre los founders que existen en estos proyectos existe esta lista de chequeo. ¿Cómo puedo yo reclutar co-founders? Muchas de las iniciativas que nacen a veces se quedan cortas de founders porque o tienen un técnico muy bueno y soy solo founder y entonces yo puedo con todo, pero la realidad es que no, porque hay que vender, hay que hacer estrategia, hay que hablar con inversionistas, hay que hablar con clientes y todo esto es bien difícil. Para hacer ese reclutamiento es importante también tener un checklist, tomar nota y decir cuáles son las motivaciones personales de estos potenciales co-founders o de los que están trabajando conmigo. ¿Estamos alineados en esas motivaciones? ¿Esa persona está dispuesta a ensuciarse conmigo, a ir a trabajar a campo, a hacer entrevistas, a empezar a validar mercado? No importa su perfil, se va a ensuciar conmigo, se va a quedar hasta altas horas de la noche, se va a sentar a trabajar un domingo conmigo o tiene una familia, tiene hijos y esa es su prioridad. Está bien, está supremamente bien, pero quizás no es su momento para emprender. Lo tercero es, ¿está dentro de las posibilidades? Porque yo quisiera, por ejemplo, que, no sé, Christian Vandergens, fundador de Platzi, fuera mi socio. Lo admiro un montón. Sé que está dispuesto a colaborar, pero ¿está dentro del ámbito de mis posibilidades? ¿Esa persona realmente podría trabajar conmigo? ¿O está tan ocupado en Platzi que ya no le da el tiempo? Y finalmente, si yo lo que quiero es validar si está dispuesta a hacer lo que sea necesario, invítenlo a este proceso, a que hagan esta incubación con ustedes y trabaje codo a codo con ustedes para ver si es posible. Esa es una reflexión importantísima para que ustedes se den cuenta de si son los socios correctos y están en el lugar correcto. Y por supuesto, hacer un acuerdo de socios, empezar a
sentarse y decir, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasaría en el futuro como socios? Y acá, la división del capital. Normalmente, y pasa mucho, el capital accionario inicial de los fundadores se empieza a dividir por quién tiene la idea, quién puso más plata, etcétera, etcétera, etcétera. Mi recomendación, mi aprendizaje es partes igualitarias, 50-50. Si son 3, 33, 33, 33.3. ¿Por qué? Porque si no es así, alguno de los involucrados no se va a sentir suficientemente incentivado para hacer lo que se tiene que hacer. No se va a ensuciar las manos, sino que se va a incentivar su 10%. Ah, yo hago lo que tengo que hacer con mi 10%. Pero es que vos sos el dueño del 90%. Vaya. Y sí, hay compañías que pueden funcionar así, hay compañías que pueden crecer así, pero definitivamente no son las mejores. No son las que crecen de la manera que se esperaría. Y acá es las razones comunes. Es mi idea. Yo empecé primero, es que yo tengo este proyecto hace 2 años y este man que lo conseguí, que es un teso técnicamente y me va a construir la plataforma, yo le voy a dar el 10% porque es que yo ya llevo 2 años trabajando esto, ya sé cómo hacerlo, ya vendí, yo soy la persona que hace los negocios, yo puse el capital inicial, pues, ¿por qué le voy a dar el 50%? No tiene sentido. Ah, lo que pasa es que, hombre, la ejecución siempre va a ser más grande que la idea. Lograrla, llegar al punto que deseamos para decir, la logré, ya estoy del otro lado, va a tomar más de 7 años. Al final del día, si yo soy la persona de negocios, no importa. Yo voy a hacer hasta el de los tintos durante los primeros 3 años. Yo voy a ir a barrer la oficina si es necesario. No importa el rol, todos tenemos múltiples sombreros, somos emprendedores y los emprendedores saben que no se pueden quedar con un solo rol. Todos tenemos que hacer de todo. Y finalmente, si pusiste el capital, pasa lo mismo que Saverin. Sos un inversionista, no un cofundador, porque el cofundador es el que se ensucia las manos para hacer lo que se tiene que hacer. Y por ahí Cristian Fernández dice, si hay alguien que pueda aportar capital de trabajo, pero no es el perfil de co-founder, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo participar? Hombre, hay un stack que ahora lo vamos a ver, o quizás en la próxima sesión, no lo sé. Hay un stack que se llama advisors o primeros empleados. Si no es un co-founder, aportó valor, pero no va a continuar con nosotros y lo que está poniendo es capital humano, ejecución durante un tiempo para hacer un MVP o para abrir unos primeros negocios. Yo lo puedo compensar de diferentes maneras, entregándole stock options o acciones directas, si es el caso, pero ¿para qué meterlo como cofundador? No es necesario. Aquí es súper importante entender que para que esto suceda, no quiere decir, ay, 50-50, entonces venga, yo le entrego las acciones ya. Hay mecanismos para protegerse todos, no solo el que llega, sino el que ya hizo. Si yo ya hice un año, pues yo puedo compensar ese año, pero lo puedo igualar. Hay una vaina que me encanta que se llama un vesting y es un acuerdo entre las partes donde se setean unas condiciones que ya están definidas por defecto para los emprendedores. El acuerdo de vesting típicamente, y este es uno de muchos vesting, se puede hacer como quiera, pero típicamente el acuerdo de vesting te dice, mira, vas a hacer un acuerdo durante 4 años, que es lo mínimo que vamos a tardar para poder pasar el Valle de la Muerte. 4 años para lograrla, para al menos llegar a números negros, ¿sí? Vamos a hacer un vesting, un acuerdo de vesting, donde durante el primer año
yo no te voy a entregar nada. Yo tengo una promesa de que vas a tener el 50%, pero yo no te voy a entregar nada durante el primer año. Pasados los primeros 12 meses, yo ya te libero el primer 25% de tus acciones. Yo te las guardo. Esas están ahí, son tuyas, están reservadas para ti. Pero hasta que no se cumpla el primer año, yo no te libero el primer 25%. Y este es un mecanismo de protección para la compañía, no para el founder que sí está cumpliendo. Para la compañía. Porque entonces, si mi socio se va y me abandona antes del primer año, no va a ser un peso muerto para la compañía. Es decir, no se va a quedar con una participación y entonces ya tiene el 50% porque dijimos que vamos a ser socios. No. Hasta que no cumplas el primer año, no te entrego el primer 25%. Después del primer año, si te quieres ir, ya tienes el 25% de lo que te prometí. Porque te lo ganaste. Si te vas antes, no te doy nada. Perdiste tu plata, perdiste tu tiempo, seguramente. Pero eso también te compromete a que trabajas conmigo codo a codo para hacer que esto suceda. Y a partir del mes 12, durante 3 años, mes a mes, de manera prorrateada, te voy entregando el resto de tus acciones. Es justo para mí, es justo para ti, es justo para la compañía. ¿Sí? Y si yo empecé un año antes, lo que sí puedo pactar con mi socio es, venga, es que yo ya hice mi cliff, yo ya empecé hace un año, empecé hace 2, bueno, yo ya tengo cliff y convierto otro año de acciones. Es un acuerdo de socios, pactémoslo, ¿cierto? Eso sí lo puedo hacer. Entonces yo ya liberé mis acciones y ya las tengo a mi nombre. Y voy cogiendo el resto. Entonces, básicamente yo anticipé ese vesting. Y hay unos eventos que se llaman eventos de aceleración. Es decir, algunos eventos que también están seteados que me dicen, en estas circunstancias o basado en estas circunstancias, pactamos que esto que pactamos como cliff y vesting, lo aceleramos. Hay un evento simple que es, perdimos el control de la compañía. Perdimos el control de la compañía, es decir, el control cambió porque los inversionistas capturaron más del 50% de la compañía o porque lo vendimos a otra compañía, una fusión o una adquisición. En esos casos, ¡pum!, se activó mi vesting, es decir, se aceleró y me entregaron todo lo que me habían prometido de inmediato. O hay un evento doble y es, yo decidí que Alejandro, que era mi socio, no nos entendíamos y yo quiero mandar a Alejandro a donde ya sabemos. Entonces yo le digo, ¿sabe qué, Alejandro? Usted es muy inteligente, usted es muy capaz, pero yo quiero que se vaya de la compañía. Listo. Pero previamente en este documento ya habíamos firmado que si yo me voy sin justa causa o Alejo se iba sin justa causa, un porcentaje de las acciones se liberaba. Es decir, si el 50% que yo le prometí inicialmente, le dije que en un evento doble yo le daba el 30%, yo ya inmediatamente se lo tengo que activar. Así se convierta en un peso muerto para mí, porque yo ya lo prometí dentro del vesting. Ahí es donde nosotros nos podemos proteger, pero importantísimo que siempre nos compensemos de manera igualitaria para que tengamos la motivación correcta. Porque siempre cuando no hay motivación igual, no hay la misma motivación, es porque no tenemos la misma participación. Entonces, al final del día, siempre le va a doler más a uno que a otro. Si no lo han vivido, posiblemente lo van a vivir, y quienes ya lo han vivido coincidirán conmigo. Y sí, de nuevo, hay compañías donde las cosas funcionan y todo marcha y fluye de la manera correcta cuando hay menor compensación de algunos lados. Pero esa no es la norma, esa es la excepción. Importante
de nuevo, que todo esto quede documentado. No necesariamente tiene que ser un documento legal, estructurado con un abogado y firmado en una notaría. Puede ser tan fácil como un correo. Un correo es una prueba legal, donde yo puedo decir, estimado Mateo, de acuerdo a lo que hemos conversado, estamos de acuerdo en que hay 3 millones de acciones para mí, hay 3 millones de acciones para ti, tenemos un cliff de 12 meses, vamos a hacer un vesting a partir de ahí de 36 meses con un evento doble de activación de 12 meses. Es decir, si me despides durante los primeros 12 meses, sin causa justa, me aceleras el vesting. ¿Listo? Es decir, me aceleras el cliff. Si tienen dudas hasta ahí, por favor, díganme. Si no hay dudas, continuamos. Yo sé que esto es muy Julián, ladrilludo, esta es la parte ahí difícil. Gustavo en el chat nos pregunta, ¿tienen el formato de acuerdo de socios? Les puedo compartir un formato de acuerdo de socios que es más las preguntas que ustedes se tienen que hacer y responder como socios. Yo después les hago llegar esa pequeña hoja. Es la que utilizamos con todos nuestros founders. Pero de nuevo, cada acuerdo de socios es completamente específico y llevado a la necesidad tácita y particular de ustedes. Hasta ahí sé que no hemos hablado de growth, pero créanme que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar de growth, sobre todo de el equipo. ¿Listo? La presentación también nos la hacen llegar. Si me caen bien hasta el final, seguramente sí. ¿Cómo valoramos la empresa o la startup y cómo definimos la cantidad de acciones? Vamos a llegar allá, no se preocupen. Si no en esta sesión, en la siguiente. Vamos a tener una segunda, no sé si ya les habían dicho, pero vamos a tener una segunda sesión. Listo. Ahora, ya pasamos los fundamentales, ya entendimos qué era una compañía, ya entendimos cómo definir el equipo de trabajo y los cofundadores. Julián, Quiero, señor, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo valoramos la empresa o la startup y cómo definimos la ya cantidad les de... dije que vamos a llegar allá, allá vamos a llegar. Si no en esta sesión, en la siguiente, pero dentro de la presentación está exactamente eso. Yo quiero hacerles una pregunta y esta es una pregunta súper abierta antes de entrar al problema. ¿Quién sabe qué es una startup? Se vale también de Alejo, de Moisés. ¿Quién sabe qué es una startup? Porque este es el concepto más básico que tenemos y muchas veces es el más difícil de responder. Julián, es una empresa que crece 10x mes a mes y que principalmente está basada en tecnología, en un desarrollo tecnológico que le permite ser escalable. Listo. Voy a parafrasear lo que dijo Alejo, pero sin tecnicismos. Es una empresa de tecnología, ¿cierto? Eso es lo que dijiste, Alejo. Es una empresa que tiene potencial de escalabilidad y es una empresa con crecimiento 10x. Dijiste, esas son las tres como aristas que tocaste. Listo. Sí, es una empresa de tecnología, sí, pero no es una empresa de tecnología solamente. Es una empresa que tiene un producto tecnológico. Y voy a empezar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de tecnología y una empresa de producto tecnológico? Una empresa de tecnología puede ser, no sé, una software factory. Una software factory puede ser una empresa de tecnología. Una empresa de servicios que hace páginas web es una empresa de tecnología. Una empresa de servicios que hace desarrollo a la medida, muy parecido a la software factory, es una empresa de tecnología. Pero no necesariamente es una startup. Y no es una startup porque no tiene un producto tecnológico. ¿Listo? Primero. Segundo, crecimiento 10x. Cuando dices crecimiento 10x, estás hablando de un concepto que se llama crecimiento exponencial, ¿cierto? Es parte de esa definición de crecimiento exponencial, es decir, que su materia de crecimiento o su velocidad de crecimiento
es mucho más rápido que las empresas convencionales. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos el ejemplo típico o el que conocemos de Rappi, Rappi en 5 años creció muchísimo más que muchos corporativos nacionales y creció muchísimo más en cantidad de usuarios, en cantidad de servicios entregados y en cantidad de valoración de su compañía. Pero está el tercero que dijo Alejo y es escalable, potencial de escalabilidad. ¿Qué significa eso? Una economía de escala o un proyecto escalable es aquel que es capaz de servir a una gran cantidad de personas en el país, en Latinoamérica o en el mundo con la misma capacidad operativa o con menos capacidad operativa que otras compañías. Es decir, Rappi, volvamos al ejemplo, puede estar operando 7 países con 5,000 empleados, mientras que muchas compañías tradicionales operan en un solo país con la misma cantidad de empleados. ¿Por qué? Porque la tecnología y su producto habilita ese crecimiento. Entonces, con la misma tecnología que yo puedo atender 100 clientes, puedo atender 1,000 o puedo atender 1,000,000. Lo que cambia es cómo opero esa tecnología. Entonces, sí hay un crecimiento de la base laboral, pero no es el mismo crecimiento que puede tener una empresa sin un producto de tecnología que habilite ese salto de escalabilidad. ¿Hay dudas hasta ahí? Perfecto. Si no hay dudas, entendemos entonces que una startup con potencial de alto impacto, que sea escalable y con una potencialidad de crecimiento exponencial, es la que deberíamos hacer. Y si no tenemos eso, posiblemente es porque el problema no es lo suficientemente grande o porque la idea que tenemos no resuelve realmente un problema. Y ahí es donde entramos a esta fase donde decimos, el problema siempre va a ser mejor que la idea. Porque hay personas que tienen ideas increíbles y están dispuestos a saltar y dar un salto de fe por esa idea. Pero posiblemente esa idea no tenga un mercado. ¿Por qué? Porque el problema siempre, siempre va a ser superior a la idea. Por eso nunca deberías empezar a crear una startup con una idea. Nunca deberías empezar sin entender el problema. Tienes que entender tanto el problema como sea posible y hay una metodología que es buenísima para poder entender el problema. Se llaman Jobs to be done. Esa metodología de Jobs to be done le va a entregar al emprendedor la capacidad de formular problema, entender el problema y validar problemas en los usuarios. ¿Cuáles son los jobs to be done de cada uno de mis usuarios? Y cuando yo entienda ese problema, me obsesiono y me enamoro tanto de ese problema que voy a encontrar múltiples formas de resolverlo. Y ahí ya estoy teniendo ideas o soluciones. Lo que yo tengo que entender es el fit que esa solución tiene con el usuario. Y ahí ya entramos a un concepto hermoso que se llama Product Market Fit. Porque si no, lo que estamos haciendo es un ladrillo. Y entonces pasa que muchos emprendedores se la pasan en su casa, en su cuarto, encerrados, haciendo una tecnología increíble durante años que nadie usa. Y esta es la historia de cientos de miles de emprendedores en el mundo, porque no se toman el tiempo de empezar validando el problema. Y acá hay una lista de chequeo del problema. Si yo encuentro un problema que causa una gran frustración en los usuarios o en un mercado, que toma mucho tiempo resolverlo, que además es demasiado caro de resolver y además esas personas están dispuestas a pagar lo que hay que pagar para resolverlo por una muy mala solución que hoy existe,
encontré mi sweet spot, es decir, mi océano azul. Ahí es donde yo quiero entrar. Si yo tengo estos 4, es el lugar ideal para resolver lo que sea. Es un problema que causa una gran frustración y yo creo que todos inmediatamente nos fuimos a las telcos en el país. Contratar una telco es súper fácil. Llama, solicita que te llamen. Inmediatamente un agente de servicio te llamó y te vendió el mejor paquete, el plan de internet. Pero cuando se me cayó el internet, duré 2 horas tratando de que me atendieran para que me dieran respuesta. Mi tiempo es caro, no sé el de ustedes, pero el tiempo es la única cosa que no puedo cuantificar en mi vida. Es demasiado caro resolverlo. Y aún así, gastamos mucho dinero pagando plan de celular o plan de internet en la casa a las telcos tradicionales que son súper, súper mala solución. Eso es lo primero que se nos viene a la mente siempre. Si alguien resolviera eso, sweet spot. Pero llévenlo a bancos, la misma historia. Pero resulta que llegó alguien orgullosamente colombiano, admiro de sobremanera a David Vélez, y dijo, puedo crear el mejor banco posible para que esto no suceda. Porque abrir una cuenta bancaria es muy fácil, pero salirse, que lo atiendan, que le resuelvan y que le den lo que realmente el usuario quiere, es imposible. Y aún así, pagamos cuentas de ahorro que no nos generan un ahorro real, que todos los días nos descuentan dinero. ¿O quién gana plata en una cuenta de ahorro de Bancolombia? ¿Quién realmente está ahorrando ahí? Nadie. Pero llega Nubank y dice, te voy a dar 13% efectivo anual en tu cuenta de ahorros si metes el dinero en un cajitas. Y te pago todos los días tu rendimiento, lo que hace que sea un interés acumulado. Sí se puede. Y además, no tengo oficinas, pero te atiendo en el chat cuando necesites, 24/7. Siempre estamos prestos para hablar con ustedes. Encontró su sweet spot porque causa gran frustración, toma mucho tiempo resolver, es demasiado caro resolver, que tienes siempre que ir a una oficina. Y actualmente igual lo hacemos y estamos dispuestos a hacerlo. Discúlpenme un segundo. Ahora sí, ¿me Bueno, escuchan? ¿Me están sí, te escuchando? escuchamos, sí, te escuchamos. Listo, perfecto. Perdón, se me descargó el live. ¿Se quedó algo sin hablar del problema o lo entendimos? Continuamos entonces. Como ya sabemos qué es una startup, como ya sabemos cómo crear un equipo, como ya sabemos cómo se valoran las startups y entendemos el problema, pues veamos cómo se construye un producto. Normalmente, los emprendedores, y me incluyo, que durante mucho tiempo fue así, creíamos o creemos que construir un producto significa hacer muchas funcionalidades para él. Eso nos vuelve miopes y empezamos a crear una navaja suiza y terminamos creando un Frankenstein. No entendemos qué es lo que realmente genera valor en nuestros usuarios. Si nosotros aprendemos a entender el problema, vamos a poder hacer menos y vamos a resolver más. Piensen siempre en el resultado de la solución basado en lo que entendimos del problema, porque la única variable que no va a cambiar es el tiempo. Yo creo que la mayoría de los emprendedores que ya han pasado por diferentes procesos
han visto esta imagen. Y esto es lo que compone el producto mínimo viable. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque no es lo mismo una patineta que un carro, pero entiendo el concepto. Movilidad. Si yo quiero moverme, yo no debería crear primero una llanta, después el riel y 2 llantas, después un carro sin llantas tal vez, y después sí crear toda la cadena productiva para tener el carro. Si yo lo que necesito es moverme de un punto A a un punto B, pues yo empiezo por lo más básico. Pues yo puedo tener una patineta, que es lo más fácil, luego pues, una bicicleta que me da más ergonomía, luego una moto, luego el carro. Y creo que todos los que en algún momento llegamos a tener carro, pasamos por un proceso similar. Yo no puedo pensar que tengo, a menos que venga de cuna, seguramente, pero yo no puedo pensar que yo iba a tener el carro que quería. Yo lo veo más desde otra perspectiva y es, yo siempre quise el carro. Entonces, ¿el carro que tengo es el carro que quiero? Sí, check. Pero yo desde el principio tuve el mismo carro, no, quizás tuve un carro más barato, lo usé un tiempo, lo vendí, recogí otro dinero, compré otro carro y hasta que llegué al carro que quería, ¿cierto? Así lo veo yo. Pero el concepto es el mismo. Si yo me quiero mover de un punto A a un punto B, lo que necesito es resolver mi movilidad. Entonces, aquí hablamos del producto mínimo viable. El producto mínimo viable es un producto que cumpla con las mínimas condiciones necesarias para poder resolver el problema del usuario. Eso es lo que debería hacer el producto mínimo viable. Pero además, el producto mínimo viable debería ser aquel que me permita a mí validar si existe un mercado y si ese mercado está dispuesto a utilizar mi producto o si ese mercado está dispuesto a pagar por mi producto. Y acá yo les voy a dejar una lista de herramientas que pueden utilizarse para crear productos mínimos viables de manera muy, muy rápida. Bobble, que son aplicaciones, puedes crear aplicaciones web sin código. Retool, que puede crear aplicaciones web o no code o low code. Airtable. Airtable es básicamente un backend no code con una interfaz gráfica muy intuitiva y permite hacer muchas automatizaciones para que internamente el sistema funcione sin necesidad de código. Software, que coge Airtable, Google Sheets, BigQuery, Hotspot, Supabase y otras fuentes y las convierte en backend para él ser el frontend y poder crear aplicaciones web sin código. Zapier, que también nos permite hacer automatizaciones y poder jugar con data para conectar endpoints o diferentes recursos. Y por supuesto, OpenAI, que nos permite a nosotros con ChatGPT hacer investigación de mercado y usuarios. ¿Por qué nos permite? Porque si hacemos los prompts correctos, podemos entender todo lo que hay en Internet que ya han investigado otras personas. Y pasarelas de pago, por supuesto, que funcionan en Colombia, como Wompi, Payco, Mercado Pago, PayU. Y en Estados Unidos, por supuesto, David, te recomendaría a ojo cerrado Stripe. Aquí les muestro, por ejemplo, para que entiendan que realmente todo lo que estamos hablando acá, personalmente lo vengo ejecutando todos los días de manera rigurosa. Este producto lo construí con mi equipo de trabajo durante los últimos 2 meses para salir a mercado. ¿Por qué 2 meses? Porque no solo utilizamos herramientas no code, sino que necesitábamos crear un modelo de inteligencia artificial y un modelito de, de estructura de datos para hacer lo que estamos haciendo. Si nos queda tiempo, más adelante les hago el pitch de este producto, pero para que se den cuenta, este producto es una interfaz gráfica de un software as a service que estamos vendiendo para una industria específica que tiene
todo lo que necesitan para poder viabilizar o crear perfiles de crédito de sus clientes en 2 minutos. Y esta parte que ustedes están viendo ahí, se hizo con Software más Airtable, sin una sola línea de código. Y es una interfaz gráfica que prácticamente puede competir con cualquier desarrollo 100% hecho a código. Esta partecita la hice en una semana. Y mi ejercicio para ustedes es, háganlo en casa durante una semana y ya van a tener un producto mínimo viable. Sí, hay una curva de aprendizaje, sí, hay que entender estas herramientas, pero es mucho más rápido y mucho más fácil que aprender a codear. Y los desarrolladores siempre me dicen, pero es que yo puedo hacer lo mismo en el mismo tiempo. La realidad es que no. Yo también soy desarrollador, o fui desarrollador, hoy no desarrollo. Si mis socios me escucharan, se reirían de mí porque no desarrollo. Pero podemos hacer esto, seguramente con desarrollo, no. ¿Por qué? Porque estas son herramientas que ya son estables, que son herramientas que ya están probadas, que tienen módulos que son reutilizables y que tienen un sistema de diseño que ya no necesita diseño front. Y para validarlo, en una semana lo pueden sacar tranquilamente a mercado a través de metodologías tipo Design Sprint o simplemente siguiendo muy paso a paso todo lo que hemos visto acá. Una vez tenemos ese producto mínimo viable, a nadar o a ahogarse. Vamos a lanzar el producto. Y para lanzar el producto hay que tener estrategia, porque no es simplemente hacer el producto mínimo viable y ponerlo en una URL expuesta al mundo. Tenemos que buscar usuarios. Y les voy a dar una lista de chequeo que a mí me ha funcionado históricamente, sobre todo para el segmento B2B, es decir, para venderle a empresas. Para el segmento B2C hay otros mecanismos, sobre todo viralidad, que funciona a través de pauta, a través de influenciadores, a través de amigos y lo que en todo el mundo se conoce como word of mouth o voz a voz. Pero creo que como estrategia de salida nos funciona supremamente bien. Y es crear un sistema de generación de leads. Una maquinita que nos permita a nosotros entender todo el user journey desde la etapa del awareness, es decir, que nos conozcan y se interesen en nosotros, hasta la conversión en cliente. Una vez construido ese sistemita de generación de leads, tenemos que empezar a generar contenidos, ya sea para medios, para estrategias de PR, para redes sociales, para grupos de WhatsApp, que hoy se han convertido también en una estrategia de lanzamiento. Tercero, tenemos que crear una segmentación de audiencias para entender por qué canal nos funciona, si efectivamente es WhatsApp, si es Instagram, si es Facebook, si es TikTok, si es LinkedIn, si son todas las anteriores, si es Reddit, cualquiera de estos. Tenemos que empezar a crear estrategias de contenido, es decir, cómo vamos a tirar esos contenidos, en qué momento, ¿sí? Empezar a tocar base con influenciadores, empezar a ver cuáles son los influenciadores que le pegan directamente a ese segmento de audiencias al que quiero llegar. No todos los influenciadores sirven para todos los públicos, eso es clarísimo. Plataformas comunitarias en línea como Product Hunt funciona perfecto para esto. Comentarios de los primeros clientes, empezar a hacer testimonios y, por supuesto, crear business case o casos de uso. Si yo tengo un mercado B2B, si yo le vendo a empresas, lo ideal es que yo coja esas primeras empresas, sus primeros clientes y me obsesione con el uso, lo que veníamos hablando de entender cómo retenerlos. Y si me funcionó, documentarlo. ¿Por qué mi producto es importante para este tipo de clientes? ¿Qué funcionó? ¿Por qué funciona? ¿Cuál es la tasa de éxito que podemos garantizar?
¿listo? Luego, empezar a hacer seguimiento a esos potenciales clientes que no convirtieron. ¿Por qué no convirtieron? Yo aprendo más de los que no convirtieron que de los que convirtieron, porque eso me va a decir cuál realmente es mi estrategia que está funcionando y de lo que no está funcionando, por qué no está funcionando y a qué tipo de clientes no le funciona. Y finalmente, cuando ya tengo una estrategia muy marcada y está funcionando y está rodando, yo amo crear comunidades en torno a mi producto. ¿Por qué? Porque eso genera lealtad y la lealtad es lo que hace que se vuelvan advocates de mi producto, es decir, que se vuelvan embajadores de mi producto. Y yo creo que acá todos conocemos un caso en particular y es Apple. Quien es embajador de Apple siempre va a recomendar Apple, porque si le preguntan cuál es el mejor celular, el iPhone. Si le preguntan cuál es el mejor computador, Mac. Si le preguntan cuáles son los mejores sonidos, el MacBook, perdón, el AirPod, ¿cierto? Siempre, siempre, nunca van a decir que no, porque se convierten en embajadores. Y han hecho un trabajo tan impecable desde Apple que tienen una comunidad servida en el mundo que vende por ellos. Y es de las pocas compañías que cuando hacen un lanzamiento, en lo que menos invierten es en marketing, para que lo tengan súper presente. Y como dice Juan Fernández en el chat, crear comunidad es clave. ¿O quién no recuerda Pied Piper cuando lanzó? ¿Quién ha visto esta serie de HBO? Me encanta. Muestra de una manera súper cómica la realidad de Silicon Valley. Y el peor lanzamiento de la historia de la humanidad lo hizo Pied Piper. Aquí hay unos pequeños recursos que yo les dejo para el lanzamiento. El Free Press funciona 20 de 10. Garantizar que tenemos PR, es decir, relacionamiento público. Yo creo que los que han pasado por diferentes programas o los que han visto a otros crecer se dan cuenta que todas las startups, cuando se están preparando para abrir una ronda de inversión, lo primero que hacen es una campaña de PR. Garantizar que están siendo visibles en todas partes, en LinkedIn, en La República, en Enter, en Forbes, en Semana, en TechCrunch, en Entrepreneur, en todos los medios posibles para poder garantizar que cuando van a tocar puertas a los inversionistas, si los inversionistas llegan a buscar este proyecto porque les generó interés, ellos son visibles. Están en el radar. Plataformas como Product Hunt, si yo tengo un producto que es global, que es masivo y que lo pueden utilizar desde cualquier lugar del mundo, salir en Product Hunt es súper valioso, súper valioso. Y hacer una campaña de lanzamiento a través de Product Hunt es vital. Betalist, buenísima, también para lo mismo. Crunchbase, por favor, si están creando productos digitales, váyanse ya mismo y créense un perfil en Crunchbase, digan qué es la startup, cuándo se fundó, hagan toda la debida diligencia para que sean visibles, porque cuando inversionistas los vean, van a ir a buscarlos en Crunchbase. Y si ustedes no existen ahí, esa startup no existe. AppSumo es súper buena para capturar los primeros usuarios, sobre todo para las herramientas que son software as a service, porque puedes crear un lifetime deal, lanzarlo a través de AppSumo y capturar un montón de usuarios o los usuarios que ustedes definan y aprender de esos usuarios, porque como es un lifetime deal, ellos sí o sí los van a usar y si no los usan, ustedes tienen un mal producto. Hacker News, por supuesto, tratar de estar en Hacker News. Redes sociales, indispensable entender cuál es la red social en la que yo debería estar, porque no necesariamente debería estar en todas. Y finalmente, activaciones de email marketing. Esta lista de chequeo, 10 de 10, funciona. Por acá decía Gustavo Hidárraga, crowdfunding. Crowdfunding aplica, sí, como estrategia de lanzamiento, pero en un
prelanzamiento. Y ese prelanzamiento debería ser marcado a través de producto específico y sobre todo si es hardware. Si es software, normalmente no haces un prelanzamiento en crowdfunding. No lo uso o no lo pongo dentro de mi lista de chequeo porque yo no hago hardware y creo que las campañas de crowdfunding funcionan mucho para ese tipo de productos tangibles. ¿Listo? Sebastián Obando dice, cuando se hace un MVP, ¿es una buena idea realizar un piloto, por ejemplo, en una ciudad? Yo soy muy partidario de eso, Sebas. Yo en el producto que tengo actualmente tengo montado en un piloto a un solo cliente y tengo solamente ese cliente y lo tengo hace 2 meses y estoy aprendiendo mucho de ese cliente. Es más, construí la solución alrededor de ese cliente. Y lo que hice hace 15 días fue decirle al cliente que ya no funcionaba el producto, se lo quité de las manos. Hay un artículo muy bueno que también se los voy a compartir, que se llama Cómo Superhuman creó una máquina de Product Market Fit. Eso nos va a permitir a nosotros entender si estamos creando un buen producto. Porque yo le entregué durante este tiempo de manera manual el producto, era súper chinomático, es una estrategia que llamo Mago de Oz, pues así se llama, y es el cliente pensaba que estaba automatizado, pero por detrás estaba todo manual, y fuimos construyendo hasta que llegamos a la solución, porque entendimos todos sus dolores, todo el dolor, y lo solucionamos. Y ahorita que ya tenemos el MVP, le dijimos, oye, algo no está funcionando, creo que esto no sirve, vamos a matar el proyecto. ¿Qué? ¿Cómo así? No, 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 no. Venga, ¿cuánto vale? O sea, dígame, a mí sí me sirve. Dígame cuánto vale y yo se lo pago. En ese momento entendí que estábamos listos para lanzar. Y por eso llegamos a la parte de Product Market Fit. Esto es constante. Iteración, iteración, iteración. Construir, validar, aprender. Construir, validar, aprender. Siempre. El producto no es nunca lo que nosotros queremos. Es lo que el mercado al finalmente nos dice que necesita para solucionar el problema que tiene. Hay un amigo que me está hablando por acá que dice, buen camino el de hacer todo manual primero. Ese es un muy buen ejemplo, porque Hacku, que es una de las startups que ustedes pueden ver en Forbes, que pueden ver en La República y en diferentes medios, fue construido de esa manera. La primera solución era chinomática. Tenían un asistente de WhatsApp que entregaba cápsulas de conocimiento a personas que necesitaban aprender, pero no tenían o un computador o los recursos para aprender en academias tradicionales. Y era una persona mandando múltiples cápsulas diarias por para diferentes empresas, perdón, y lo hacía 100% manual. Catalogaba la información, creaba las rutas de conocimiento y las mandaba manualmente, las disparaba a través de WhatsApp. Y todo eso era manual, hasta que Alejo Duque, que es una máquina de crear software, construyó y automatizó el servicio cuando entendieron cuál era la mejor forma de hacerlo. Gracias, Alejo, por decirlo y gracias por estar acá. Qué chimba saber que estás. Este es un gran ejemplo y es KiwiBot. Si ustedes conocen KiwiBot, ustedes seguramente no conocen este KiwiBot, porque esta fue una de las primeras versiones de KiwiBot cuando fueron acelerados por Berkeley en la universidad, y esto era una primera iteración. Y cuando entendieron qué funcionaba de esto, pasaron a una segunda iteración y a una tercera iteración y hoy en una cuarta iteración. ¿Y qué diferente se ve este producto de este producto? ¿Por qué? Porque entendieron cuáles eran las necesidades o problemas de su mercado
y lo fueron iterando hasta que lo llevaron a lo que hoy es KiwiBot. Y esto también, el try, que es donde se trasladan los KiwiBots, pasó de esto a esto. Qué gran diferencia también, porque entendieron, diseñaron, iteraron, mejoraron. Sandy Contreras nos dice Design Thinking, sí, totalmente. Design Thinking, man, Lean Startup. Si juntan esas dos metodologías de Design Thinking y Lean Startup, encuentran un camino mágico para llegar a esto. Hay marcos de experimentación de Product Market Fit, este es el mío. Por supuesto, este es mi checklist y es analizar siempre datos, formular siempre preguntas de manera correcta, diseñar experimentos, garantizar que esos experimentos sean suficientemente rápidos para aprender, lanzar esos experimentos y medir todo el tiempo, todos los días, todo el día, qué está pasando con esos experimentos. Obsesionarse con eso les va a ayudar a encontrar el camino. Y eso no debe tardar meses, no debe tardar años, debe tardar días, debe tardar semanas. No encontrar el market fit, sino encontrar resultados de los experimentos. Porque si un experimento no me está dando resultados diarios y no me está dando resultados semanales, no es un buen experimento, no me está entregando la rapidez que yo necesito para poder encontrar lo suficientemente rápido mi product market fit. Y con eso quiero terminar la sesión y abrir un espacio de preguntas. Si no hay preguntas, ¿hice todo bien o hice todo mal? No, todo muy bien, todo muy bien. Julián, súper, o sea, qué bacán esta travesía, todo este ejercicio de socialización, de empoderamiento, de conectar también desde la experiencia con lo que has logrado avanzar, la ejemplificación en todo esto que estás haciendo. Me gusta mucho lo que nos cuentas y también decirles a todos acá que esto que Julián nos está contando aquí a máxima velocidad es lo que en el ejercicio de cada semana vamos a estar acompañándolos a que ustedes lo hagan, se presionen a que encuentren la forma de validar. Hay muchas técnicas para poder hacerlo. Ya es que mirando ese enfoque de negocio y mirando de qué manera tienen capacidades, empiecen a avanzar en ese ejercicio. Las capacidades que no tengan del todo, aquí en estos espacios para eso estamos, para ayudarlos a encontrar e identificar de qué forma los ayudamos a que lleven eso al campo y que puedan validar y aprenderlo. Entonces, como dijo Julián, espacio de preguntas. Espero que aquí levanten todos la mano y digan esta parte de acá no la entendí, cómo lo muevo, cómo lo resuelvo y que empecemos a conversar. Ahí vi que Daniel Ramírez. Dani, cuéntanos. Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo van? Todo muy bien, todo muy bien. Súper, qué bueno. Julián, hermano, muchas gracias por tu tiempo, qué cool lo que nos has compartido. Tengo un par de preguntas. La primera es, hermano, en ese proceso que vos ya has ejecutado en, en modelos de negocio B2B, contanos, ya nos contaste muchas cosas bacanas que hay que hacer. Contanos los que no hay que hacer, o sea, qué de la experiencia tuya deberíamos tener en cuenta y que esa vaina no la hagas porque en tu experiencia ya te dieron unos resultados no tan buenos. Y la segunda pregunta es, eh, ¿cuáles serían como esos tres elementos clave para poder construir cultura dentro de tu equipo? Lo que vos has vivido y de lo que ya has construido, ¿cuáles son esas tres cosas que deberíamos sí o sí tener en cuenta? Dale, hermano, gracias. Está silenciado, Julián. No sé si tengo la respuesta para la segunda. Voy a intentarlo. Pero voy a empezar con la primera y es una sola. Nunca, nunca construyan un producto en comité con sus clientes, sobre todo si están en el segmento B2B. Es decir, nunca hagan un feature porque el cliente lo pidió. Háganlo porque miles de clientes o muchos clientes sienten esa necesidad y ustedes en sus investigaciones se dieron cuenta. Pero construir un software as a service
basado en lo que cada cliente de manera particular necesita y me amenaza con irse porque no lo tiene, es una súper mala práctica, porque ese no es mi cliente. Ese necesita un software a la medida. Un software as a service se construye para que miles de clientes tengan estas funcionalidades o esta funcionalidad. Pero si un solo cliente está caprichado en que se debe quedar, ese cliente yo ni siquiera lo escucho siempre, pero no priorizo eso en mi mapa de ruta. Tomo nota de todo lo que me dice, pero si eso que tomo nota nadie más me lo dice, yo nunca lo voy a construir, nunca lo voy a priorizar. Pero si eso que me dijo, me lo dijeron muchos clientes, digo, uff, acá hay algo. Y ahí sí, como a mi equipo de producto, o si yo soy mi equipo de producto, digo, ¿qué tan doloroso está haciendo esto que múltiples clientes me están diciendo que lo necesitamos? Ahí sí lo construyo. Lo tengo que priorizar, porque entonces se me van a caer todos mis clientes. Eso es para mí esencial. Lo segundo, sobre esa misma pregunta, es si hay una metodología buenísima, la amo, creo que todo lo que hago es basado en esa metodología que se llama Product-Led Growth. Basa el crecimiento de tu compañía o de tu producto basado en tu producto. Es decir, que cada feature que tú lances le apunte al crecimiento de la compañía, al KPI que estás buscando. ¿Listo? Respecto a lo segundo, 3 cosas que yo tendría en cuenta: valores de la compañía. De entrada, ¿cuáles son los valores que ustedes como compañía tienen? Segundo, ¿cuál es la visión? Porque una de las cosas que evita tener cultura o daña los proyectos o los empleados se van es porque no hay una visión futura clara del producto. Y tercero, trabajar constantemente en el liderazgo. Yo creo que en mi caso he tenido que trabajar muchísimo porque era un arrogante de mierda durante mucho tiempo, y perdónenme el francés, pero tuve que tener clases de humildad que me costaron muchísimo para poder entender el liderazgo y para poder entender cómo podía tener un equipo que no solamente creyera en el producto, sino que creyera en mí. Y hoy puedo decir orgullosamente que tengo 6 socios con los que hoy tenemos un gran proyecto que es muy joven, apenas arrancamos, pero cada vez lo veo más cohesionado, más cerca y con mayor actitud de trabajar en pro de construir cosas increíbles, porque hay una visión, porque hay un liderazgo y porque existen valores detrás de esto. Gracias por la Buenísimo, pregunta. Julián. Gracias, hermano. Gracias. Aquí hay otra pregunta de Gustavo. Sandy Contreras. Espérame, que Ay, perdón. dice, profe, una pregunta. ¿Cómo lidiar con socios que no le brindan vida al producto debido a que solamente invirtieron? ¿Cómo lidiar con socios que no le brindan vida al producto debido a que solamente invirtieron? Es decir, es un inversionista que quiere ser co-founder o se denomina co-founder. ¿Estamos de acuerdo? Yo entiendo también así. Bueno, ahí hay 2 formas. La primera y la más fácil es mostrarle este video, mostrarle esta presentación y hacerle ver que no eres tú, es un estándar de la industria y esto está más que probado en todo el mundo. Múltiples recursos. La segunda, no tan fácil, es hacerle ver que si hay peso muerto que no permite que el proyecto crezca, pues el que se está estancando es él, porque su inversión se está depreciando y va a perder dinero. Y no estás lo suficientemente motivado o motivada para continuar con el proyecto y posiblemente te vas a ir. Esas son las 2 formas que creo que definitivamente vas a tener
Y hay una tercera alternativa y es buscar a un emprendedor de alto impacto que ya lo haya logrado, que esté del otro lado o que esté en ese camino. Yo te recomiendo que hables con Alejandro Duque, que por acá está, que tuvo una situación parecida en algún momento, para que sea mediador y le cuente. Porque siempre tiene que haber un trustability, es decir, tiene que haber una confianza y ese entendimiento normalmente no viene desde lo que yo quiera decir, sino porque alguien más lo validó. Súper. Alejandro Duque, si quiere también complementar esto, ya que aquí Julián nos cuenta, si hay algo que quieras complementar como en esa experiencia que tuviste. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. A la NEA mayor, sí señor. Muchas gracias, Es Juli, por el increíble. espacio. Buenísimo. Yo creo que justo viviendo esa experiencia de esos inversionistas o esas personas que quieren traer dinero a la mesa, que si bien el dinero es importante para crecer y el dinero es importante para poder escalar, una de las cosas más importantes es traer sujetos a la mesa que te reten, que te den ideas, que te lleven adelante, que hagan posible todas esas cosas que se están planeando en un roadmap o se ponen en un tablero Kanban o lo que sea. Y estos sujetos que traen dinero y demás simplemente hagan parte del board, si es que son estratégicos. Muy recomendado siempre tomar dinero de quien tiene atrás de su dinero usuarios, conexiones y demás, Smart Capital. y no solamente, exacto, y no solamente plata, porque en el camino si tenemos un muy buen producto vamos a encontrar muchísimos inversionistas, pero detrás de esas inversiones hay que buscar también a quién nos puede conectar, con quién nos puede hacer una alianza, con quién podemos hacer crecer nuestro producto, que normalmente per se o por sí solo no podría hacerlo. Yo creo que a través de esa metodología se puede llegar a elegir bien y correctamente esos inversionistas o esos socios que al final del día es como un matrimonio, te casas para toda la vida y te lo tienes que bancar o aguantar toda la vida. Gracias, Alejo. Qué buen dato. Yo quiero ahí también decir un par de cosas y es, lo que acaba de decir Alejo es súper valioso porque no es lo mismo recibir dinero que recibir dinero inteligente. Y esto es súper importante. A veces es mejor rechazar dinero que tener un peso muerto, como lo decía Sandra. Una persona que te trae dinero y quieres recibirlo es una persona que te va a ayudar a crecer, como lo acaba de decir Alejo. Una persona de quien no quieres recibir es una persona que se quiere convertir en tu jefe porque puso dinero. Súper importante que lo tengan presente. Gustavo Hidárraga tiene la mano levantada hace rato, yo creo que ya le está doliendo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. está muy bien. Ah, bueno. Yo estoy esperando, tranquilo, no hay lío. No prendo la cámara porque es que estoy como acá con mis hijos. Pero tengo una pregunta relacionada a nuestro negocio. A ver, nosotros cuando salimos con un modelo de negocio X sin saber nada, ¿sí? Somos solo desarrolladores. Pero en este caso, y planteándolo lo que es esta convocatoria, el producto nosotros entendemos por los usuarios que tuvimos que es bueno, ¿sí? Eh, pero en cuanto a modelo de negocio, sería bueno preguntar si dentro de esta metodología que se plantea y todo para validación, nosotros ya tuvimos validación y todo esto, ¿cómo, digamos, nos ayudarían a validar más que todo el modelo de negocio y no tanto el producto? Esa sería como mi pregunta más que todo. Bueno, creo que es una pregunta más para el programa que para mí, pero voy a tomar el atrevimiento de decir que, por supuesto, en el programa tiene que haber un asesoramiento en modelo de negocios y estoy seguro que hay por lo menos un par de sesiones enfocadas en modelo de negocio. Y también voy a echar al agua acá a alguien que está en la audiencia, que por ahí me dijo, muchas gracias, siempre aprendo. Creo que fue las palabras que utilizó Dianita, pero
tienen una persona acá que ojalá la puedan aprovechar también desde Mirus y desde el programa Digital Seed, tiene una empresa que se llama Pricer y lo que hace es ayudar a emprendedores precisamente a encontrar el precio correcto de sus servicios de acuerdo al valor entregado. Parte de lo que también hago con mis proyectos y con los proyectos que asesoro es business design, que al final del día está enfocado en encontrar el modelo de negocio correcto. Entonces, seguramente en temas de mentorías, por ahí les vamos a poder ayudar y creo que el resto lo podrá decir Moisés. Claro que sí. En el espacio del entorno, perdón, después de esta parte de entorno digital, llegará la fase de negocio digital. Y ahí en esa fase de negocio digital podremos conversar sobre qué lograron aterrizar con todas estas transferencias y todos estos espacios. Esta fase es una fase en donde tendrán este tipo de momentos para hacer preguntas, para conocer qué hay en el sector. Todo lo que Julián aquí les estaba contando es el propósito de esta fase. Que ustedes vean que existe esto, que existe aquello, dónde lo veo, dónde lo muevo, dónde se pone. Y al final, en el ejercicio, ustedes volverán a consolidar lo que presentaron como iniciativa de negocio y se darán cuenta de cosas que van a ajustar. Hoy, en este momento y después de este espacio, pueden ajustar otra vez muchas cosas. No tienen que decir como que, hey, me toca volver a presentar. Si se dieron cuenta que hay ajustes que hacer en su propuesta, que se dieron cuenta que desde el producto hay que cambiar cosas, todo eso hace parte de lo que en esta fase y en todo el programa también puede pasar. Ustedes deban ir haciendo. Aquí, ¿qué es? La perspectiva desde lo que pasa fuera del negocio. ¿Sí? Y esta perspectiva de lo que pasa fuera del negocio es lo que Julián les contó. ¿Qué pasa si deciden tener un equipo de trabajo? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se conectan? ¿De qué manera pueden empezar a desarrollar toda una cantidad de espacios y de momentos para validar y para conocer su oportunidad en el mercado? Cuando lleguemos al final de esta fase, ustedes van a poder decir, he mejorado mi solución y mi producto digital de esta manera. Me di cuenta que lo que estaba haciendo no es muy adecuado, me di cuenta que podría vincular esta otro tipo de tecnología, todo es válido. Y en la siguiente fase ya tendrán esa conversación, tendremos esas conversaciones donde hablaremos más a profundidad del problema, les mostraremos cuáles son las metodologías y técnicas que hay para consolidar un buen problema, para identificarlo, y alrededor de eso empezar a encontrar alternativas de solución, ¿cierto? Que es lo que también ahora estaban comentando del business design, business development, de cuál puede ser ese modelo de negocio adecuado para lo que ustedes están queriendo resolver. ¿Listo? Perfecto. Básicamente, no te anticipes, brother. Hay mucha carnita en el asador en este programa y esto es simplemente el abrebocas. Yo solamente estoy dando los conceptos de la ruta del emprendedor. Hay una segunda sesión donde vamos a hablar de otras cosas como el growth, donde vamos a hablar de todo el proceso de inversión de capital y, por supuesto, de los acuerdos con los inversionistas. Entonces, ese segundo momento va a estar bien bacano. Gracias, Moisés, por la invitación. Gracias a todos por estar acá y por haberse aguantado, pues, como este ladrillo durante 2 horas. Hay una pregunta acá que es la última que que voy a responder y mi respuesta es no sé, porque también se vale no saber. Yo de crowdfunding no sé absolutamente nada y no te puedo ayudar, Samuel, pero lo que sí te puedo decir es no suena ignorante y no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Por favor, no piensen que las preguntas que hacen pueden sonar bobas. Nadie nació aprendido. Yo lo dije en un video hace poco. Cuando yo me metí en esta vaina no tenía ni idea y aún me falta un montón por aprender. Pero si yo no pregunto, si no cuestiono, definitivamente no voy a poder lograr. ¿Listo? De acuerdo, Quédense totalmente. con eso. Y Un Samuel, abrazo, muchas gracias. daremos el espacio para hablar de esto y resolver las dudas que tienes. Y un poco, Julián, sobre lo que estabas diciendo ahora, Alejandro, a Diana, todos los que veas aquí también, que más adelante podamos invitarlos a algún espacio para que puedan contar su experiencia. Excelentísimo, excelentísimo, Con excelente. mucho gusto. Gracias a ustedes. Muy, muy interesante el espacio. Yo creo que lo que dice Julián es cierto y es que aquí
lo que debemos todos es estar muy atentos a entender cuáles son esas preguntas que no nos hemos respondido y que si nos respondemos podemos encontrar un producto que verdaderamente haga la diferencia en el mercado. Sí es, totalmente. Qué bueno, Diana. Buscaré la forma de que más adelante podamos conversar para que también estemos en un espacio acá y compartamos tus experiencias. Lo mismo, Alejandro. Muchas Quédense gracias. con esta frase, por favor. Quédense con esta frase. Trabajo duro no significa mucho crecimiento. Sean inteligentes, encuentren el Pareto y garanticen que todas las acciones que ustedes realicen durante este programa y en adelante estén enfocadas en el crecimiento de sus proyectos. Los Listo. dejo, debo retirarme, pero muchísimas gracias, Moisés, por la invitación y muchísimas gracias a Hombre. todos por escuchar. A ti, muchas gracias por este espacio, muy enriquecedor, me gustó mucho y bueno, nos veremos en una siguiente ocasión en la parte 2. Listo. Bueno, a todos, Gracias, hasta luego, buena muchas tarde. gracias, Moiso, Diana. Moiso, Muy bien. por favor anunciar los talleres que vienen de la próxima semana de una vez. Voy a pedir un favor. Ahora, bueno, ya se fue Julián, pero activemos cámara y nos tomamos otra foto de esta actividad que podamos difundir y compartir en medios digitales y que contemos lo que estamos haciendo acá. Mientras eso, les cuento, la próxima semana en, en, en el ejercicio el martes es nuestra siguiente actividad, ¿cierto? Esta actividad del martes, Alejo, ¿tú la vas a contar o comento yo aquí todo el No, ejercicio? Moiso, yo estoy en Vamos a el darles. carro, pero pues Listo. compartirles que el martes viene el segundo taller con Amazon Web Services. Va a estar Daniel Bedoya de AWS Colombia. Él nos va a estar contando sobre, ¿me recuerdas ahí, por favor, taller, Sobre Moiso? inteligencia artificial, aquí les voy a volver a compartir para que lo A tengamos fundadores de startup. presente. La inteligencia artificial para fundadores de startups es el próximo martes 21 y el miércoles será la de Inlazu que nos cuenta sobre de qué manera debemos presentar el pitch, que es la carta en la que nos permitirá a nosotros identificar el equipo de trabajo, valorar cuáles son las iniciativas que avanzan a la fase de negocio digital. Entonces, para que lo tengan presente. Ya hay una solicitud de algunos que no les estaban llegando el correo electrónico, ya los agregamos a la base de datos y creo que ya les debe haber llegado la notificación también de las invitaciones a estas actividades. Recordarles que todas estas actividades ya están agendadas en el calendar. Si alguno no, por favor nos escriben al correo electrónico o al WhatsApp para poder resolverlo. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Bueno, pararé aquí de compartir para que nos podamos tomar la foto. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy bien. Excelente. Con la apagada. Otra vez entonces. Listo. Muchas gracias a todos. Espero que este Preguntando acá en el chat. espacio Pregúntale les haya gustado a mucho. tu socia o aunque yo deje el número mío acá en el chat al principio de la sesión, o me escriben ahí al personal, a ese número, y yo los agrego. O a la persona que está en tu equipo, le pides el número mío y con mucho gusto te agregamos el día de mañana. Moiso, una última noticia. Para las personas que están acá en el Quindío, tenemos ahorita el espacio a las 6:30 de la tarde del Startup Night, que es un formato que montamos con Jorge Humberto en su momento y con Oscar Arango, uno de los actores también de acá del ecosistema startup del Quindío, hace un par de años y pues que este año estamos retomando desde el grupo de Quindío Exponencial. Es a las 6:30 vamos a tener la charla de Fernando Parra de Guasi. Entonces, sumamente invitados a este espacio para que nos acompañen al frente de la fogata en Jardín Plaza, en el local. Alejo, se te entrecortó ahí. ¿En el local qué? Bueno, creo que ahí en el grupo les compartimos la información para los que puedan asistir. Que estén muy bien. Alejo. Listo, no. Muchachos, bueno, así dejamos entonces esta sesión. Que estén muy bien. Nos veremos el próximo martes a las 4 de la tarde. Cuídense mucho. Gracias, feliz noche.